Es un gusto, es un placer compartir con cada uno de ustedes nuevamente nuestro discipulado y bajo el tema límites del amor de Dios. Los límites del amor de Dios, parte 2, ya entregué antes, la semana pasada, el jueves pasado, límites del amor de Dios, la primera parte, y esta es la segunda parte. Quiero recordarles rápidamente que la parte que estudiamos en la lección pasada, vimos que uno de los límites del amor de Dios se encuentra en el creer, porque el que no ha creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ya ha sido condenado, dice San Juan 3:18, porque a veces solo leemos una parte de la Biblia, pero dejamos el resto, solo leemos a veces como lo que nos conviene. A veces también los predicadores tenemos la culpa, pienso, por no dar el texto completo y solamente tomar una parte de la Biblia. Todo el mundo sabe San Juan 3:16, pienso, todo el mundo sabe. Si le pregunta a un niño de la iglesia, la escuelita dominical, se lo va a decir. Sí, maestro, maestra, sí, claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo toman como un todo, y Jesús es el que fue dado al mundo entero para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero se le olvida que es todo aquel que en él crea. Eso condiciona entonces la salvación. Y no hay mayor demostración de amor que la misma salvación. O sea, ¿para qué quiero yo otra demostración de amor de parte de Dios si no tengo la salvación? Alguien diría, Dios me muestra su amor prosperándome, por ejemplo, económicamente. Dios me muestra su amor dándome salud. Dios me muestra su amor, no sé, de diferentes formas. Pero ¿qué tal si no tienes el amor de Dios en cuanto a la salvación? Entonces, lo que pretendo mostrarte en este discipulado y bajo este tema, el límite o los límites del amor de Dios, es para que entendamos entonces que hay cosas a las cuales el Señor no va a traspasar, aun cuando sea Dios. Y eso nos demuestra la historia. Cuando Él pone una condición, cuando Él pone tiene un plan y nos muestra su plan, una vez que ha sido mostrado ese plan, no lo va a violentar. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales podemos confiar en Dios, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y el mismo será por siempre. Entonces, qué bueno es entender como cristianos maduros entonces de que hay cosas que sí limitan la salvación, que sí limitan el amor de Dios. No solamente es el pecado, no solamente es la desobediencia, como en algún momento ya lo dijimos. También tiene que ver con el creer y tiene que ver con la fe. Bien, quiero contarte una historia súper relevante, una interesante historia que contó Jesús, por cierto. Y tiene que ver con un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y sucede que uno de los hijos, y en este caso el menor, se le ocurre esas ocurrencias que se le ocurren a los hijos, ¿verdad? Entonces, de pedirle al padre la parte que le corresponde de la herencia. O sea, en otras palabras, si solo eran 2 hijos, le dijo al padre, divide lo que tienes, me das mi parte y listo. Y según la historia que se encuentra en Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, cuenta que el padre no le cuestionó nada, simplemente hizo lo que le pidió el hijo menor, le entregó la parte de su herencia, el hijo tomó todo y se fue con su herencia y se fue a una ciudad donde vivió perdidamente. Diga conmigo, perdidamente. Exactamente, que en algunas versiones de la Biblia dice, se malgastó su herencia en borracheras y con prostitutas, dice algunas versiones. Bien, pero ¿cuál es el punto acá? De que luego quedó sin nada, porque muchos tienen amigos mientras tienen platita, ¿verdad? Mientras tienen que dar, tienen amigos, pero cuando ya no tienen nada que dar, todo el mundo se va por un lado y por el otro, ¿verdad? Entonces,
¿Qué sucede? Que este muchacho, digamos, este joven, dejó su familia, dejó a su padre, dejó a su hermano, tomó la parte que le correspondía y se fue. Y luego que hubo gastado todo, tuvo hambre. Y entonces fue a buscar trabajo y encontró un señor que tenía una hacienda y le dio trabajo. Y el trabajo que le dio fue ir a cuidar unos cerdos, darle de comer a los cerdos. Eso nos hace entender que la ciudad donde él fue, la ciudad que él escogió, fue una ciudad fuera de su país, fuera de su cultura, porque en la cultura judía, que es en la que estamos inmersos en la historia bíblica, por así decirlo, no se acostumbra a criar cerdos, mucho menos comerlos, ¿verdad? Y pensar, no comer, ni siquiera comer comer cerdo, sino comer de la comida del cerdo, eso sería lo peor. O sea, fuera totalmente de la cultura, fuera de contexto, podrían decir completamente. Pero ¿qué sucede? Que lo que Jesús está pretendiendo con esta historia es mostrarnos el amor del Padre. El amor del Padre. Eso es el amor del Padre. ¿Y de qué estamos hablando nosotros ahorita? De los límites del amor de Dios. Entonces, de pronto solo vemos una parte, pero yo quiero mostrarte todo el panorama de esta historia. Entonces, ¿qué pasó cuando lo hubo gastado todo? Que fue a pedir trabajo, que lo mandaron a apacentar cerdos, que tanto era el hambre que tenía, que deseaba comer de la comida de los cerdos. Pero volviendo en sí, escuche esto, a mí me gusta mucho cuando puedo leer esto, porque ese de volver en sí, según el versículo 17, el capítulo 15 de Lucas, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, eso es lo que él pensaba, eso es lo que él estaba meditando en la condición en la que se encontraba, reconociendo todo el mal que le había sobrevenido en aquella ciudad. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y el padre fue movido a misericordia, dice Jesús, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. A mí me llama la atención que el padre no espera que llegue hasta su casa, sino que lo ve de lejos y él corre para abrazarlo y lo besa. Y uno no ve a un padre que está reclamando, diciendo: pero ¿qué te has hecho? ¿Cómo vuelves ahora? ¿Y qué pasó con tu herencia? ¿Qué pasó con todo lo que te di? No vemos a un padre reclamando nada. Y qué maravilloso amor es eso del padre, de que el hijo puede hacer lo que le dé la gana, y cuando regresa, entonces lo abraza, lo besa, y espere, hay algo más todavía. Cuando se encuentra el hijo con el padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, mire, no se dirigió al hijo, sino a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, no hay reclamo, no hay rechazo. Vea qué maravilloso amor. Pero si solo nos enfocáramos exactamente en eso, esa es una gran enseñanza, viendo el amor de Dios. Maravilloso amor.
Pero si no analiza usted, justamente dice en el versículo 24 de ese capítulo 15, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Cómo lo consideraba el padre? Lo consideraba muerto. Ya estaba muerto para él, se había ido lejos. Seguro pensaba, no va a volver. Pero cuando regresó, se regocijó con su hijo, hizo fiesta, no le reclamó. Y eso es maravilloso, pensar que nuestro Padre Celestial es así, que una vez que nosotros decidimos regresar a Él, no nos va a reclamar nada. No nos va a reclamar nada, sino que se va a regocijar de que nosotros hayamos regresado, que nos hayamos arrepentido. Porque vea, este joven volvió en sí, o sea, de su estado de locura. Porque hay gente que entra en un estado de locura reclamando y pidiendo a lo que no tiene derecho, porque déjeme decirle que culturalmente este hijo no tenía derecho. Culturalmente este hijo no tenía derecho porque era el hijo menor. Es el hijo mayor quien tenía derecho de pedir la herencia, su parte de la herencia. Pero aún así, sin tener derechos, el padre no le negó su petición. Esto es maravilloso. Es maravillosa esta historia. Parece muy sencilla, pero es tan alta como el cielo y tan profunda como tú puedas entender el amor de Dios. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede con este hijo? Fiesta provoca al regresar. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, hay fiesta en los cielos. Quiera Dios que permita a aquellos que se han apartado volverse a Él, pero de corazón arrepentidos. Cuando vuelvan en sí de su estado de locura, entonces podrán reconocer que le han fallado a Dios, y entonces se volverán a Dios y Dios se regocijará. Mire, eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que aprendemos entonces de esta historia? Estamos hablando de una historia donde Jesús quiere mostrarnos el amor del Padre, y estamos hablando de una temática según este discipulado, ¿verdad? Que yo espero que esté con su Biblia y su lápiz y su cuaderno ahí. Entonces vamos a sacar 4 cosas y quizás una número 5 que debemos de tener en cuenta. Número 1, el hijo menor no tenía derecho a pedir la herencia, pero el padre se la dio. Número 2, el hijo se lleva su herencia y se va a una ciudad lejos de su familia, lejos de su país y su cultura, a malgastar la herencia, viviendo perdidamente, dice la Biblia. Número 3 cae tan bajo, que no solamente va a cuidar cerdo, que eso era como un sacrilegio para los judíos, que eso era aberrante para los judíos. No solo va a apacentar cerdos, a alimentar cerdos, sino que quiere comer del alimento de los cerdos, pero nadie le da. Número 4, aquí es donde viene lo bueno. El joven vuelve en sí. Y diga conmigo, volvió en sí. Sí, de su estado de locura, volvió en sí. Sí digo su estado de locura porque no lo dice la Biblia claramente, pero cualquiera que derrocha el dinero, que derrocha la plata, que malgasta su dinero, que malgasta sus bienes, viviendo perdidamente, eso es un estado de locura. Número 5, no solo lo pensó, sino que también tomó acción y regresó al Padre. Así que dejó aquel país donde seguramente sería extranjero, volvió a su ciudad, fue donde su padre. Lo maravilloso de esto es que sería número 6, el padre corre a recibirlo y no hay ningún
reclamo. Número 7, tal lo que él pensó, lo hizo. Y no se quedó solamente ahí como haciéndose el disimulado. Mira, ya me abrazó, papá ya me besó y mandó al criado a que pusiera un anillo, que me diera los mejores vestidos, que matara el becerro gordo. No, él dijo de sus palabras. Por eso la importancia de declararlo. Si hay alguien que está arrepentido, debe de declarar su falta. Y entonces le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno que me llames como uno de tus hijos, que me trates como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. El padre era como si estaba sordo, no escuchaba aquello aparentemente, y comenzó a ordenar, en vez de decirle: bueno, está bien, está mal, no, nada, sino que le dijo: ¿sabes qué? Alista vestidos nuevos, anillo para mi hijo, calzado para sus pies, el becerro gordo, mátalo y enfiestémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. ¡Ha resucitado! Y esa es la alegría del Padre cuando alguien se vuelve. Porque para él es como si estuviera muerto, pero al volverse ha resucitado. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Pero si solo nos quedáramos con esos 7 puntos que les he dicho, entonces, en realidad, ¿dónde está el límite del amor de Dios? Mire, claro está, le voy a contar un poquito. Siga leyendo usted. Siga leyendo desde donde yo le terminé de contar la historia. Yo llegué más o menos hasta el 24. Pero si usted sigue leyendo, se encuentra que el hijo mayor se molesta. Se molesta porque el papá estaba haciendo fiesta, porque había llegado su hijo, diríamos la oveja negra, había regresado a casa y el papá estaba haciendo fiesta. Y él se molesta, se enoja con el papá y ¿cómo es posible? Y el padre le dice: ¿sabes qué? Ven y regocíjate, porque tu hermano que se había perdido ha sido encontrado. Y lo otro que le dice es: todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Todo lo que tengo es tuyo. Y es una cosa bien interesante para quizás en otro momento analizarlo. Pero no se muestra que el padre le está regresando más bienes a aquel hijo, pero lo está recibiendo como uno de sus hijos. Porque alguien podría enfocarse en la parte material, pero esta historia es para que saquemos la esencia de la parte espiritual que Jesús quiso explicar en aquel momento a quienes lo escuchaban, y hoy a usted y a mí que estamos analizando la historia del hijo pródigo. Entonces, lo que quiero mostrarte aquí es lo siguiente: que ya sea que estés tomando buenas decisiones, sería 8 y última. Ya sea que estés tomando buenas decisiones o malas decisiones, quiero que sepas que el amor de Dios sobre ti es tan grande, es tan maravilloso, Dios es tan respetuoso, que siempre, escucha esto, siempre estará dispuesto a perdonarte cuando te hayas arrepentido, pero nunca a violentar tu voluntad. Es una maravillosa historia, pero el padre, sabiendo lo mal que estaba haciendo el hijo, en esta demostración del amor de Dios según Jesucristo, comparando el amor del Padre, en esta demostración nos muestra que Dios, por el mismo amor que nos tiene, nunca violentará nuestra voluntad. Si alguien se va y quiere vivir perdidamente, el Padre lo hará como si se hubiera muerto. No lo digo yo, le estoy simplemente diciendo la historia. Si alguien se vuelve atrás, no podemos hacer nada. Dios no puede hacer nada. Si esa es tu decisión, si esa es tu última voluntad, Dios la va a respetar.
Hay mucha gente que con entero conocimiento del amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús, y con entero conocimiento, y que han gustado, como dice el libro de Hebreos, han gustado de la presencia del Espíritu Santo. Aún así, toman la decisión de caminar, como dicen, por veredas. Y muchos se dirigen al mismo infierno. ¿Y sabes una cosa? Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque si esa es la voluntad de la persona, Dios lo único que hace es respetar a la persona. Recuerdo, no sé si ya te la conté, una historia de una persona que asistía a la iglesia. Y es una historia real, o sea, no estoy contando que historia me la contaron, no, esta historia yo la viví. Y esta persona viene a la iglesia y me dice: pastor, tú dices que Dios es todopoderoso. Y yo predico que Dios es omnipotente, y eso significa todopoderoso. Yo le dije: sí, así es. Y él me dice: si Él es todopoderoso, ¿por qué no me cambia? Si Él sabe que estoy haciendo las cosas mal y que he hecho las cosas mal y que yo sé que las hago mal, ¿por qué no me cambia? Claro está que de pronto uno se puede quedar como, espera un momento, ¿qué digo ahora? Pero no es así. La respuesta es fácil. ¿Sabe por qué Dios no te cambia? No es que Él no quiere cambiarte. No. No es que Dios no quiere cambiarte. Sí. A muchos Dios les ayuda a cambiar. Pero Él siempre respetará tu voluntad. No hay manera. Porque Dios llega hasta donde tú le permitas. Eso es. Dios no quiere a nadie obligarlo. No quiere a nadie que sea su amigo de forma obligada. No, de ninguna manera. Yo le dije: ¿sabes qué? Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer, le dije a esa persona yo. Dios no va a hacer lo que a lo que a ti te toca hacer. A lo que a ti te corresponde hacer, Dios no lo va a hacer. Y yo quiero decirte en esta hora, escucha. Dios no hará lo que a ti te corresponde hacer. Así que olvídate. No le endoses a Dios una responsabilidad que es tuya. Él te ha dado la voluntad, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado prudencia, te ha dado poder de decisión. Así es que si tú no estás de acuerdo en tu presente, entonces cambia ahora para que tu futuro sea diferente. Si no te gusta tu presente, pues cambia hoy, porque la decisión es tuya. Dios te va a ayudar, te va a dar la mano, va a ir contigo, te va a acompañar si tú decides cambiar. Ahora, si tú eres un fiel seguidor de Cristo, tienes a Cristo como amigo y como Señor y Salvador, no pasa nada. Solamente lo que yo puedo aconsejarte hoy es: persevera. Por favor, persevera. Sí, nada más, eso es todo lo que hay que hacer. Porque Dios estará contigo siempre, donde quiera que tú vayas. Es maravilloso el amor de Dios. Y no es malo entender los límites del amor de Dios. No es malo. Al contrario, yo estoy contento, feliz de saber que Dios respeta mi voluntad. Y claro que soy responsable de mis acciones. Y no le echo la culpa a nadie. No voy a endosarle la culpa a Dios. De ninguna manera. Conociendo que el amor de Dios es tan grande que Él siempre va a respetar mi voluntad. Así que de aquí en adelante, no solo vean las partes que están por encimita en la historia del hijo pródigo. Mira lo que está más profundo allá. Sí. Y por eso muchos de nosotros le oramos a Dios y le pedimos algo y le pedimos que Dios termina cediendo con lo que le pedimos. Y al final nos va mal. Y lo digo por experiencia propia. Al final nos va mal y después queremos endosárselo a Dios. Dice: no, pero si tú no lo pediste, casi que me exigiste. Y bueno, por el amor te lo di. Porque te amo
y tú querías que ibas a ser feliz de esa manera, pues te lo di. Sí. Ahora, si quieres que las cosas sean diferentes, pues cambia, simplemente. Así que creo que te he mencionado y he hecho una síntesis propiamente de esta enseñanza para mostrarte entonces, ya a estas alturas, en esta segunda ponencia ya tenemos entonces que podríamos decir de términos generales, ¿qué limita el amor de Dios? Muy sencillo, el pecado, la desobediencia. Lo vimos en la primera parte, el no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Qué limita el amor de Dios? La falta de fe, según Hebreos 11:6, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que recompensa. No solamente que cree que existe, sino que recompensa a los que creemos en Él, a los que esperamos en Él. Y también entonces entender que Dios, algo más que limita el amor de Dios, es nuestras decisiones. O sea, en otras palabras, nunca violentará tu voluntad. Y yo creo que eso es maravilloso de parte de nuestro Dios. Así que asume tu responsabilidad y haz lo que tienes que hacer hoy. Tienes que reconocer tu falta, reconócela. Vuélvete a Él. Y ya sabes que Él te recibirá así, con los brazos abiertos, y te abrazará. Y te sentirás bien, te sentirás mejor. Sí. Y en los cielos habrá fiesta. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te espero el próximo jueves. Te espero con la tercera y última ponencia sobre los límites del amor de Dios. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas recibido la enseñanza, y bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro sanidad sobre los cuerpos con dolencias. En el nombre de Jesús cancelamos todo dolor y declaramos sanidad por la llaga de Cristo. Déjame terminar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los que han estado conectados, Señor, por este medio. Sabemos que Iglesia Renacer se reúne de forma presencial, Señor, pero también hay una Iglesia Renacer que está conectada de forma virtual, Señor. Así es que bendigo a cada uno de los que hoy han recibido este discipulado, Señor, y que siempre están atentos ahí para las enseñanzas que estamos desarrollando desde Iglesia Renacer, para todos aquellos que están interesados en seguir creciendo, en seguir aprendiendo. Así que bendíceles ahora en el nombre de Jesús, que tu paz llene sus corazones y que tu providencia, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, esté sobre cada uno de ellos y ellas, quien están siempre presentes y esperan en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, un fuerte abrazo a la distancia y será la próxima semana. Que Dios te bendiga.